La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Un comentario antes de empezar este discurso. Necesito aclarar que este discurso es un poco técnico. Aquí el presidente Packer habla mucho acerca de problemas legislativos. Por supuesto que la gente que vivía en esta época tenía más conocimiento de lo que estaba sucediendo, por lo tanto, de lo que hablaba el líder Packer tenía mucho sentido. Como esto fue hace tantos años, hace ya casi 40 años o 35 años, algunos de los términos, de los problemas que él comenta, van a ser un poco confusos para nosotros, especialmente no considerando que estas eran leyes de los Estados Unidos. Así que si no conocemos bien la ley de los Estados Unidos en la era de los derechos civiles, va a ser un poco confuso. Pero les invito a que escuchen el discurso de cualquier manera, porque hay partes que son muy claras y que, en mi opinión, son muy revelatorias de la opinión de la Iglesia con respecto a la mujer y con respecto al hombre. Por ejemplo, las partes donde él dice que las mujeres deben ser femeninas y deben quedarse en la casa con los niños y ser madres, y que los hombres deben ser dominantes, deben ser los cuidadores y nunca deben tener sentimientos que son propios de las mujeres. No sabemos a qué se refiere porque él no dio explicaciones, pero me parece que es claro que esto tiene que ver, ¿no?, con personas que él consideraría afeminadas, y eso sería algo inapropiado. Pero bueno, escuchen el discurso y después de este discurso tenemos un análisis que hicimos con Joel acerca de la enmienda de derechos civiles y el rol de la mujer en la Iglesia. Es un vistazo general, ya que en el futuro vamos a tener que hablar un poco más en detalle acerca de la Madre Celestial y la historia de la Sociedad de Socorro, etc. Espero que les guste y gracias por escucharnos. La enmienda de igualdad de derechos, por el elder Boyd K. Packer. El siguiente discurso se dio en Pocatello, Idaho, el 8 de enero de 1977, y posteriormente en otras localidades de los Estados Unidos. El elder Packer fue invitado a hablar en la reunión pública de Pocatello con otros oradores representantes de organizaciones que se opusieron a la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos a la Constitución de los Estados Unidos. La invitación para mí, un oficial de la Iglesia, para hablar en esta reunión pública vino, supongo, porque la Iglesia ha tomado una posición con referencia a la enmienda de la igualdad de derechos. La preocupación por esta cuestión no se limita a un partido político u otro, a alguna iglesia en particular, en comparación con las otras, a cualquier organización, pero en realidad es un tema que debe ser motivo de preocupación fundamental para todos en este país. Fui invitado a hablar en comparación tal vez a cualquiera de los otros oficiales generales de la Iglesia, porque mi área de misión incluye una amplia sección de los Estados Unidos y Canadá e incluye el estado de Idaho. Nuestra preocupación, por supuesto, es básicamente moral y espiritual. Se trata de este tipo de tema. Es tan difícil separar la dimensión espiritual y moral de algunos problemas como incluirlos con algunos otros. He venido a ser franco, a decir lo que creo y lo que pienso acerca de la enmienda de igualdad de derechos, pero más que eso, para enfatizar, si puedo, lo que siento por esta cuestión. Hay sentimientos, ya saben, más importantes que creer o pensar. Se me ha explicado que otros presentarán un análisis de cómo esta modificación afectará a las instituciones locales, y sin embargo otros explicarán cómo hacer algo al respecto. Quiero enfatizar, temprano en mis comentarios, que reconozco con los proponientes de la enmienda de igualdad de derechos que hay algunas cosas que se deben hacer para elevar el estatus de la mujer en la sociedad. Se necesitan desesperadamente algunos de ellos. Cuando existan desigualdades, son deplorables. Para enfatizar este punto, leo la declaración oficial de la primera presidencia de la Iglesia, en la que se toma nota de estas desigualdades, y sin embargo, al reconocerlas, se pone a la Iglesia en oposición a la enmienda de igualdad de derechos como medio para remediarlas. Desde sus inicios, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha afirmado el papel exaltado de la mujer en nuestra sociedad. En 1842,
Cuando las organizaciones de mujeres eran poco conocidas, el profeta José Smith estableció la Organización de Mujeres de la Iglesia, la Sociedad de Socorro, tal como un cuerpo compañero del sacerdocio. La Sociedad de Socorro sigue funcionando hoy en día como una organización dinámica y mundial para fortalecer la maternidad y ampliar el aprendizaje de la mujer y su participación en actividades religiosas, compasivas, culturales, educativas y comunitarias. En Utah, donde tiene su sede la iglesia, las mujeres obtuvieron el derecho del voto en 1870, 50 años antes de la 19ª enmienda a la Constitución, la cual les otorgó el derecho a nivel nacional. Había injusticias contra las mujeres antes de la ley y en la sociedad en general. Eso es deplorable. Hay derechos adicionales a los cuales las mujeres tienen derecho, por supuesto. Sin embargo, creemos firmemente que la enmienda de igualdad de derechos no es la respuesta. En cuanto a los motivos de sus seguidores puedan ser loables, la enmienda como intento global para ayudar a las mujeres de hecho podría llevarles mucho más restricciones y represiones. Incluso se tratan de apagar muchos instintos femeninos dados por Dios. Se atacaría a la Iglesia, la cual es una institución básica de la humanidad. La enmienda traería ambigüedad y posiblemente invitaría muchos litigios. La aprobación de la enmienda, algunas autoridades judiciales sostienen, podría llegar a anular numerosos beneficios acumulados para las mujeres en los estatutos actuales. Reconocemos que los hombres y mujeres tienen la misma importancia ante el Señor, pero con diferencias biológicas, emocionales y de otras maneras. La enmienda, creemos, no reconoce estas diferencias. Hay mejores medios para dar a las mujeres y a los hombres los derechos que se merecen. Reconozco que los defensores de la enmienda de igualdad de derechos pueden tener buenas intenciones en su deseo de mejorar la condición de la mujer. Tenemos que estar muy alertas en cuanto a lo que la enmienda haría, además de lo que se pretende. Es tan fácil de configurar, a punto de resolver un problema y terminar creando aún uno mayor. La mayoría de nuestros problemas, alguien ha dicho, son consecuencias de supuestas soluciones. Si pasamos la enmienda de igualdad de derechos, será el principal entre los problemas que estaban destinados a ser una solución. A pesar de las buenas intenciones, tantas cosas adversas inconscientemente pueden llevarse a cabo. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, tuvimos una clase de salud obligatoria. Hubo un capítulo de nuestro libro de texto sobre las enfermedades contagiosas que incluyó la historia de un incidente que ocurrió en la primera parte del siglo. Los eventos registrados fueron los siguientes. Los niños llegaron a casa un día y le informaron que el hijo de un vecino tenía varicela. La madre estaba muy preocupada. Al tratar de mantener a sus hijos de que no agarraran la enfermedad, a menudo se enfermaban de todos modos. En el momento que uno se recuperaba, otro agarraba la enfermedad. Y cuando la enfermedad hubiera seguido su curso de uno a otro, el problema de la varicela seguía presente por semanas. Por fin, determinando que esto se podía resolver de otro modo, llamó a su vecina. «Voy a enviarle a mis hijos», dijo ella. «Tal vez ellos podrían agarrar la varicela todos al mismo tiempo y ya no nos tenemos que preocupar más. Van a estar inmunizados a partir de entonces y no tendrán que preocuparse por esto por el resto de sus vidas. Podemos resolver este problema de una vez por todas. Los voy a enviar a jugar y tal vez puedan comer con su hijo. No me importa si comen de los mismos platos». Y así se hizo. Algunos días más tarde, después de la hora normal de incubación de la enfermedad, sus hijos mostraron señales de que el plan funcionó. Estaban irritables y febriles, y todo el resto. Esa tarde, le enviaron un mensaje que no todo había salido bien en la casa del vecino. Finalmente llamaron al médico. No era varicela, el médico les dijo. Era viruela. Esa noche, el joven vecino murió. ¿Con qué frecuencia es que nuestras soluciones se convierten en problemas? Esto me parece es particularmente verdadero en el gobierno. Una de las cuestiones importantes, tal vez la cuestión más importante de ambos partidos en la campaña política recientemente, fue el tamaño del gobierno. Cuanto más grande sea el gobierno, más nos perdemos como individuos. De alguna manera, bajo el pretexto de que nuestros derechos están siendo protegidos, redes se combinan en hilos. Los hilos se convierten en sogas, y las sogas finalmente se convierten en cadenas. Un ejemplo excelente de cómo las cosas pueden enredarse en el reglamento emitido bajo el título 9 de las enmiendas de la ley de 1972. El objetivo de este acto era impedir la discriminación sexual en los programas de asistencia federal de educación. Una medida aprobada por el Congreso bajo el título 9,
El título 9 se constituía de 27 palabras. El Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social, encargado de su ejecución, publicó varias regulaciones para hacer cumplir estas 27 palabras en el título 9. Las regulaciones puestas juntas en subniveles de la burocracia ascendió a cerca de 20.000 palabras. Los que hicieron estas interpretaciones no son ni conocidos que sean representativos de los sentimientos generados del público, ni para comprender el efecto de largo alcance en la normativa. Estas 20.000 palabras de regulación están siendo vigorosamente aplicadas como ley. Ellos involucran temas sobre los cuales el Congreso no actuó ni previnió. Algunos de los resultados deben ser nombrados como absurdos, otros, sin duda, deben ser inconstitucionales. Una interpretación, por ejemplo, provocó la prohibición de que las escuelas patrocinaran actividades de padres e hijos, o de madres e hijas, de cualquier tipo. Hizo falta una orden presidencial de un presidente muy enojado en los Estados Unidos para conseguir que algo se hiciera al respecto. Pero el resto de esta ley se sigue imponiendo, y los requisitos tratan de obligar a todas las escuelas públicas a abandonar las normas de la conducta y moral personal. Si se pasa la enmienda de igualdad de derechos, estas pocas palabras podrían abrirse no a una interpretación de nivel local, sino federal. La enmienda es tan indeseable, ya que eliminaría el poder de interpretar el significado de las leyes relativas a la discriminación sexual de los tribunales estatales y dárselo a los tribunales federales. La forma en que se abre a continuación a los litigios sin fin, con telas y cuerdas y sogas y cadenas. Las leyes existentes, si se aplican, pueden efectuar la corrección necesarias. Incluso algunos defensores de la enmienda han admitido que una enmienda constitucional no es realmente necesaria para lograr las reformas deseadas legales. Sostienen, sin embargo, que su aprobación representa una especie de gesto simbólico, algunos dicen, de algo que debería haber pasado hace mucho tiempo. Los partidarios más fuertes van a ver, sin duda, en esta enmienda un apoyo simbólico a la familia y contra los valores de ambos sexos. Los estados que actualmente conservan amplios poderes para regular las relaciones familiares y derechos de propiedad y algunas condiciones de trabajo en armonía con las costumbres y los ideales de las personas en sus estados. Todo esto sería engullido en las grandes burocracias del gobierno federal y, al igual que el título 9, unas palabras destinadas como protección se convertirán en una amenaza. El esfuerzo de curar una amenaza de la varicela puede volver a vernos expuestos peligrosamente a una viruela peligrosa y mortal. Entre los grandes peligros de la modificación es el hecho de que se privaría a los legisladores y gobernantes por igual del derecho por la vía legal para honrar las diferencias fundamentales en los roles de los hombres y las mujeres. Algunos funcionarios del gobierno están seguros de ver su responsabilidad no solo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, sino para intentar la regulación para eliminar todas las diferencias entre ellos. Si estamos sometidos a los mismos excesos, como en el título 9, los hombres y las mujeres deben ser sometidos a las mismas regulaciones de todo tipo, en todo momento. Y muchas mujeres no tienen ni el menor deseo de ser reducidas a la igualdad con sus esposos. No podemos eliminar a través de cualquier modelo de legislación o reglamentación las diferencias entre hombres y mujeres. Hay cosas básicas que un hombre necesita, que una mujer no necesita, y hay cosas que un hombre siente, que una mujer nunca sentiría. Hay cosas básicas que una mujer necesita, que un hombre nunca necesita, y hay cosas que una mujer siente, que un hombre nunca sentiría, ni debería sentir. Estas diferencias hacen que las mujeres en las necesidades básicas sean literalmente opuestas a los hombres. Un hombre, por ejemplo, necesita sentirse que es el protector, y sí, el dominante, si se quiere, de su familia. Una mujer necesita sentirse protegida al dar a luz a los niños y en la crianza de los mismos. ¿Han pensado alguna vez cómo sería la vida si las necesidades de los hombres y de las mujeres fueran, por naturaleza, precisamente las mismas? ¿Cómo sería si ambos, naturalmente, necesitaran sentirse dominantes todo el tiempo? O si ambos, naturalmente, necesitaran sentirse protegidos todo el tiempo. Qué alarmante e intolerables serían las cosas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ha dado a cada uno diferencias importantes en los atributos físicos, emocionales, en la composición de las responsabilidades familiares. Debemos proteger y respetar las diferencias fundamentales en los roles de hombres y las mujeres, especialmente en lo que respecta a la familia. Estas cuestiones fueron planteadas, no con éxito, en el Congreso. El senador Irvine presentó una enmienda a la enmienda de igualdad de derechos.
la cual cito. Este artículo no impedirá, sin embargo, la validez de cualquier ley de los Estados Unidos ni ningún Estado que exime a las mujeres del servicio militar obligatorio o que fuera razonablemente diseñado para promover la salud, la seguridad, la privacidad, la educación o el bienestar económico de las mujeres o para que puedan desempeñar sus funciones como amas de casa o madres. Su enmienda fue derrotada, lo cual dejó al hogar y a la familia en un estado muy vulnerable. En la Iglesia, mostramos preocupación intensa y constante por el hogar y la familia. Creo que puede decirse con verdad que el último fin de toda actividad en la Iglesia es para ver a un padre y a una madre y a sus hijos felices en su hogar, para verlos felices como una familia eterna. Si los esfuerzos de los oficiales de la Iglesia y de las organizaciones y la influencia de los programas de la Iglesia de construcción y planes de estudio no son en última instancia para efectuar la felicidad del individuo y de la fuerza y la estabilidad de la familia, uno tiene que preguntarse si son buenos para algo. Nos preocupamos por la familia, estudiamos la familia, oramos por la familia, trabajamos para la estabilidad de la familia, trabajamos para preservar y proteger la institución de la familia. Se analiza el efecto de todas las influencias que se presenten, ya que en última instancia puede cambiar a modo de refuerzo o amenazar a modo de debilitamiento a la familia. Tenemos la sospecha persistente y ominosa que los defensores de la enmienda de igualdad de derechos han prestado poca o ninguna atención a la familia en lo absoluto. Yo personalmente deploro el hecho, uno aparentemente concedido por algunos de los proponentes de la enmienda de igualdad de derechos, lo cual haría imposible que el gobierno hiciera alguna distinción entre hombres y mujeres en el servicio militar. El gobierno se vería obligado a reclutar mujeres en tiempo de guerra, para así poder reclutar los hombres, y se verían obligados a forzar a las mujeres a combatir, no sea que no pudieran obligar a los hombres a hacer lo mismo. Los partidarios de la enmienda insisten que ninguna de estas cosas van a suceder. Un estudio de las obras del gobierno, sobre todo en la forma en que ha actuado en los últimos años, no sostienen esa seguridad. Cualquiera sea la intención de estos promotores, los efectos de este viento será la cosecha de tempestades, para todos nosotros y para nuestra posteridad. No busca la inmunización rápida de un caso de varicelas grave social. Se trata de la exposición sin un diagnóstico serio y sin vacunación previa a la viruela del tipo más letal. Hay algo más a lo cual yo llamo su atención. Otra razón fundamental para hacer frente a estos problemas y se resiste a la enmienda de igualdad de derechos. Hay algo más aterrador incluso, más allá que esto. Los derechos del niño surgen como un problema. El fantasma horrible del abuso infantil, un tumor maligno que se está extendiendo a través de nuestra sociedad, cuenta con trabajadores sociales, educadores, sacerdotes, dirigentes políticos y gobernantes inquietos y ansiosos y asqueados. Antes de que se haga cualquier diagnóstico preciso de las causas de este problema repugnante, algunos, sin duda, tratarán de resolverlo a través de una legislación, y van a hacer esto antes de reconocer el hecho de que el maltrato infantil es un síntoma puro de relaciones desglosadas familiares o perturbadores entre padres y madres y entre padres e hijos. La cura para esta enfermedad radica en la fortaleza y estabilidad del hogar americano, en la salud espiritual y moral y emocional de las familias. Antes de diagnosticar este problema correctamente, podrían debilitar aún más a la familia, con hilos, cordones, sogas, etc., y con la viruela. Una supuesta autoridad ha escrito sobre el tema y propone que los niños deberían obtener el derecho a la plena libertad sexual. Otras sociedades no se preocupan por eso, dice. Es solo una idea importante en nuestra sociedad. La gente está tan preocupada porque los niños no tengan relaciones sexuales. Cuando se le preguntó si los preadolescentes deberían tener relaciones sexuales, su respuesta fue claro, ¿por qué no? No se puede mantener al niño sistemáticamente ignorante de cómo llegan a este mundo, cuando en realidad son criaturas sexuales desde el nacimiento. Él está a favor de que se termine con la educación obligatoria, darle a los niños el derecho a elegir una casa que no sea la de sus padres, y el derecho al trabajo como una alternativa a la educación obligatoria, y el derecho al voto. Y él dice, yo creo que, no sin algo de verdad, la mayoría de mis ideales no son extremos para las personas que trabajan en mi campo profesional. Luego añade, estamos en una posición con respecto a los niños, igual al que estuvimos con las mujeres en 1958.
A continuación predice que el cambio de liberación de los niños hará que el movimiento de las mujeres parezca pequeño en comparación. En la Iglesia tenemos una fe profunda y constante en el carácter sagrado de los lazos familiares y la santidad del matrimonio, en la exaltada posición de la mujer. Ya leí el comunicado emitido por la primera presidencia de la Iglesia. Recientemente, una carta fue enviada por el presidente del Consejo de los 12 Apóstoles a los líderes de estacas y misiones en todos los Estados Unidos. Cito un párrafo. Como el tema de la enmienda de igualdad de derechos se activa en algunos estados, les sugerimos que insten a los miembros de la Iglesia, como ciudadanos de esta gran nación, que se unan en sus esfuerzos por derrotar la enmienda. Y una frase más. Por favor, tengan en cuenta que los edificios de las iglesias y de las organizaciones no se van a utilizar para este o cualquier otro propósito político o legislativo. Reivindicamos el derecho como ciudadano a opinar sobre estos asuntos y para expresarlas y se oponen a la legislación que amenace al hogar y a la familia. El 5 de junio pasado, en la mañana del sábado, la presa de Teton se derrumbó. La pequeña comunidad de Wilford estaba en el camino de la inundación y fue destruida. Unas millas más abajo estaba la ciudad de Sugar, la cual también fue completamente destruida. Pero unos kilómetros más lejos estaba Rexburg, con 7 o 8 mil personas en el camino del agua. Y más abajo en el valle, casi hasta allí donde estamos parados, unos 25.000 o 30.000 personas se encontraban en grave peligro. Ustedes saben de estos eventos. Algunas lecciones interesantes salieron de esto. Pocos días después de la inundación, en compañía del presidente Spencer W. Kimball, asistí a una reunión en el Colegio Universitario Rex, donde las víctimas de las inundaciones estaban alojados. Una sesión doble, con más de 4.000 en asistencia a cada sesión, se llevó a cabo, ya que no teníamos suficiente espacio para tenerlos a todos de una sola vez. Casi al final de la segunda sesión, el presidente Kimball se inclinó hacia donde estaba yo y me susurró: no he visto ni a una sola persona en la audiencia que no esté feliz. Una declaración extraña, por cierto. Se podía ver el coraje y la capacidad de recuperación, el alivio y la determinación, pero no había pruebas de miseria o de derrota. Habían perdido sus hogares, sus tierras, sus automóviles, sus barcos, sus animales, sus muebles, sus tesoros personales, pero todo eso parecía secundario. He leído los informes y las historias personales, escritos muy curiosos, de las víctimas de la inundación. ¿Qué pensaron los primeros en el momento de la gran crisis? ¿Qué era lo que predominaba en su mente? Ellos pensaban en sus familias. Cuando los problemas de la vida y la muerte estaban a mano, la única persona más valiosa que todos los demás, más importante que todas las demás que poseía, era su familia. El agua fue controlada detrás de la presa del Teton. Cuando era medida cuidadosamente y de una manera sabia, el agua era de vital y fundamental importancia para el bienestar de la gente. Pero cuando los controles se derrumbaron, ¡qué terrible devastación! Algo negativo nos espera en nuestra sociedad si de alguna manera derrobamos tontamente todos los controles a la vez. Bien podríamos orar para que Dios conceda que los defensores de la igualdad de derechos para las mujeres realicen su trabajo con sabiduría y prudencia. Si lo hacen, todos debemos acompañarlos y estar con ellos. Al principio dije que yo estaba aquí para darles mi opinión y darles mis sentimientos, y son que la enmienda de la igualdad de derechos no es la respuesta. Cabe preguntarse entonces, si estás en contra de la enmienda de igualdad de derechos, entonces, ¿en qué estás a favor? Estoy a favor de la aplicación equitativa de las leyes existentes. Hay suficientes de ellas para proteger los derechos de las mujeres y de los niños y de los hombres, o para promulgar juiciosa y sabiamente toda la legislación necesaria para corregir determinadas circunstancias. Estoy a favor de la protección de los derechos de la mujer, a que sea una mujer femenina, mujer, esposa y madre. Estoy a favor de la protección de los derechos de un hombre, para que sea un hombre masculino, hombre, marido y padre. Estoy a favor de la protección de los derechos de los niños, para que sean bebés, niños, jóvenes, para que sean criados en un hogar y en una familia. Estoy a favor de reconocer los derechos que Dios nos ha dado. Estoy a favor de reconocer las diferencias inherentes que Dios nos ha dado entre los hombres y las mujeres. Estoy a favor de que tengamos diferencias para que podamos acomodar nuestras diferencias físicas y emocionales y espirituales, para que seamos felices como familias y comunidades. Sin eso, cuando vengan las inundaciones, ¿qué es lo que vale la pena salvar? Que Dios nos bendiga y preserve la sagrada institución de la familia.
a fin de que esta generación y las generaciones futuras puedan ser preservadas. Que Él bendiga a los padres y maridos, que Él bendiga a los padres y madres y a sus hijos, a que sean felices en el patrón de vida que Él ha ordenado. Ok, bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel, aquí desde Utah, como siempre, y desde Paraguay, nuestro amigo Joel. Hola, Joel. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Todo bien. Bueno, hoy vamos a analizar un discurso que grabamos anteriormente. Es un discurso acerca de la enmienda de igualdad de derechos que ocurrió aquí en los Estados Unidos en los 70. El discurso fue dado por el Elder Packer. Y hoy vamos a ver qué es la enmienda de igualdad de derechos y cuál es la respuesta de la Iglesia y su actitud y por qué y qué dicen los críticos y los defensores de la Iglesia. Así que, ¿por qué no empezamos entonces explicando qué es la enmienda de igualdad de derechos, qué significa, a quién afectó, etcétera? ¿Te gustaría compartir eso, Joel? Ok, bueno, la enmienda de igualdad de derechos, que es conocida por su acrónimo en inglés ERA, Equal Rights Amendment, o ERA, fue una enmienda propuesta a la Constitución de Estados Unidos, pero que no llegó a ser ratificado. La ERA fue originalmente escrita por Alice Paul en 1933 o 23, que la propuso sin éxito al Congreso. En 72 se presentó de nuevo y fue aprobada por Cámara de Representantes y el Senado, tras lo que se envió a las cámaras legislativas de los estados para su ratificación. Tras una campaña de 10 años que polarizó el debate público en muchos estados, el 30 de junio de 1982 expiró el plazo para su ratificación, por lo que no fue adoptada y no forma parte de la Constitución. Ok, o sea que nunca fue aprobada, nunca realmente pasó. Yo he notado que algo que tienen los derechos civiles acá en los Estados Unidos, los nombres, es que no son muy específicos, ¿no? Como los derechos civiles fue para el tema de las razas y esto de la enmienda de igualdad de derechos se refiere exclusivamente a las mujeres. Sí, correcto. Ah, Igualdad entre los sexos, ¿no? claro, de derechos para mujeres y hombres. Y, y el texto de la enmienda era en realidad muy, muy corto, muy breve y un poco vago, ¿no? O sea, no era muy específico. Y en realidad son 3 líneas nomás. Dice sección 1. La igualdad de derechos ante la ley no puede ser negada ni restringida por los Estados Unidos o por ningún estado por motivo de sexo. Sección 2. El Congreso tendrá poder para hacer efectivas, con la legislación apropiada, las provisiones de este artículo. Sección 3. Esta enmienda entrará en vigor 2 años después de su ratificación. O sea que el cuerpo de la enmienda está en la sección 1. Simplemente nadie puede ser discriminado por tema de sexo o de género, ¿no? O Sí. sea, muy, muy vago el texto. Y yo creo que eso fue uno de los principales problemas que la iglesia y mucha de la gente tuvo con esta enmienda, de que es muy libre a interpretación, ¿no? Sí, y para tener una idea, en Estados Unidos am, pasar una enmienda es muy difícil. Tiene que ser pasado por las dos cámaras en el Congreso y después por, creo, 3/4 de los estados por sus congresos, sus legisladores. Ujú. Entonces, am, tenemos pocas enmiendas en la historia de Estados Unidos, pero inicialmente la enmienda de igualdad de derechos estaba am, teniendo mucho éxito, pasó por el Congreso, pasó por muchos estados y la Iglesia inicialmente no tomó una posición, pero cuando estaba acercándose a ser pasado, la iglesia y varios otros grupos empezaron a hacer más oposición
a la enmienda y últimamente venceron la enmienda. Sí, de hecho, como leímos en el discurso, ¿no? Si lo escucharon, esta charla, el Elder Packer la dio en una reunión de diferentes ministros de otras iglesias que estaban todos opuestos a la enmienda, ¿no? Y la iglesia tomó como un rol de liderazgo, similar a lo que sucedió con el casamiento entre personas del mismo sexo recientemente. La iglesia también tomó un rol de liderazgo, ¿no? Y, y juntaron mucho dinero y muchos voluntarios salieron a la calle y cosas así, ¿no? Entonces, sí, la iglesia se opuso definitivamente. Sí, tomó una Y posición oficial y pidió a sus miembros para ayudar a vencer la enmienda a través de obra voluntaria y de dinero. Y ujú, entonces es diferente que decir que, que ellos apoyan a políticas que favorecen a la familia. Ellos tomaron una posición específica que es sí, raro en la historia de la iglesia. es raro, sí, generalmente ellos no se meten, pero en estos dos casos fueron no solamente vocales, sino muy influenciales, ¿no? En Yeah. todo el asunto ¿Sabe, este. sabe si la iglesia am, ha tomado posiciones oficiales en otros países a respecto con legislación o la constitución o algo así? Porque yo creo que es una cosa generalmente reservada para Estados Unidos. Yo no Um, creo que la iglesia es lo suficientemente grande en otros países. Y cuando la iglesia se opuso en realidad al tema este del casamiento gay, a muchos países que son mucho más conservadores, ¿no? La iglesia la benefició. Yo sé que en mi país, por lo menos donde finalmente el casamiento gay es legal, tal vez no afecta mucho, pero en muchos otros lugares sí. Pero yo no creo que la iglesia se haya metido mucho así. sí, probablemente ellos solo van a actuar a donde tienen suficiente influencia para hacer algo. Pero Ujú. yo supongo que también los líderes de la iglesia son principalmente norteamericanos y entonces ellos solo van a tener más preocupación con asuntos norteamericanos que mundiales en Sí, general. pero es bueno hablar de las razones por qué la iglesia se opuso a la enmienda esta, ¿no? Y Sí, hay las razones que ellos dijeron y las razones que podemos especular ajá, que son las razones verdaderas, que, sí. que tal vez no sean los mismos. Sí, a veces la iglesia no es muy tímida en ser honesta, ¿no? Por ejemplo, hay un panfleto de la iglesia que dice, si la iglesia permite la igualdad entre hombres y mujeres, o la enmienda esta entre hombres y mujeres, ¿quién diría que los homosexuales no podrían casarse entre ellos y que recibirían igualdad en frente a la ley? Esto, por supuesto, sucedió acá. Muchos estados en Estados Unidos el casamiento gay es legal y sin embargo no afectó mucho. La iglesia se opone mucho, donde, por ejemplo, en California, pero finalmente sucedió. Y es difícil pensar, entonces, no, bueno, la iglesia se opone a que las mujeres y los hombres tengan igualdad ante la ley porque no quieren que los homosexuales se casen. Eso para mí es una excusa un poco débil. Bueno, esto es Pero es un una ejemplo. excusa que fue muy fuerte, sí, perdón. Sí, esto es un ejemplo de un argumento de una situación resbaladiza o una bola de nieve. O si dejamos que ocurra una cosa, otra cosa Peor, mucho peor va a acontecer. Entonces es claro. para decir que no debemos tomar el primer paso que aparece Ujú. ser um, simples porque va el fin del camino va a ser un desastre, el Armageddon, quién sabe. Y el Elder Packer, la charla de él habla mucho acerca de eso, ¿no? Sí, a veces tenemos buenas intenciones, dice él, pero a veces las soluciones son peores.
y esto nos puede dar lugar a algo mucho peor. Y él da el ejemplo ese del chico que se enferma del chickenpox, como dice, la varicela. Sí, varicela, y después termina muriéndose. Entonces, Sí, y sí, y da varios ejemplos así donde la consecuencia es la muerte. Entonces, uno queda con esta idea de que si la enmienda pasa, un montón de gente se va a morir o algo así, no sé, sí, el pero discurso es él habla mucho. un buen ejemplo de cómo sembrar miedo con un discurso. Um, Sí, sí, hay una figura retórica que se llama hipérbole, ¿no? Exageración, y él usa mucho de eso. sí, Um, él en la charla también dice que hay cosas básicas que una mujer necesita y que un hombre necesita, y hay cosas que una mujer siente que un hombre nunca siente ni debería sentir. El Elder Packer habla de que los hombres deben ser muy masculinos y las mujeres deben ser muy femeninas. Y, y no sé, mucha gente que nos escucha tal vez concuerdan con eso, pero a mí eso no sé, me hace sentir un poco incómodo, ¿no? Es como que cada uno tiene su lugar y uno tiene que acomodarse a su situación. Y por supuesto esto afecta también a los homosexuales. Si uno es homosexual, entonces no encaja en la norma, ¿no? Y una mujer que quiere salir a trabajar, bueno, vamos a hablar de eso también. Por ejemplo, trabajar es algo que los hombres hacen, no las mujeres. Una mujer femenina se queda en la casa. sí, y en estos años de los 60, 70, el movimiento feminista era muy fuerte en Estados Unidos y era muy combatiente porque ellos querían destruir los papeles tradicionales, los cargos tradicionales um, Ujú, de hombre y mujer y querían librar las mujeres de todos estos um, vínculos o que sea. Y, y para una organización muy tradicional como la iglesia, muy conservadora, parecía una amenaza grande que, um, que amenazaba su modo de vida y su pensamiento sobre las diferencias importantes entre los dos sexos. Um, y porque tenemos en la iglesia una contradicción. Por un lado, creemos que los hombres y las mujeres son iguales, pero por otro lado, damos cargos muy diferentes para los dos sexos. Los hombres son principalmente encargados con um, ganar el dinero, con liderar en la iglesia y en la familia, proteger, y las mujeres principalmente con dar a luz a los hijos, con cuidar de ellos y criarlos y todo. Y entonces, y proveer la base emocional para la familia. Um, ujú. y es difícil, por un lado, decir que creemos en la igualdad y por otro lado, um, dividir a los sexos de esta manera porque parece como el separado, sino igual del movimiento de derechos civiles en el pasado. Pero la iglesia está en esta situación de querer dividir sus papeles entre los dos sexos. Sí, y no solamente es una división cultural, él habla de una división básica, ¿no? Como algo que recibimos de Dios. Él dice, hay diferencias que hacen que las mujeres en las necesidades básicas sean literalmente opuestos a los hombres. Y después dice, un hombre, por ejemplo, necesita sentirse que es el protector y sí, dominante, si se quiere, de su familia. Una mujer necesita sentirse protegida al dar a los niños y en su crianza, al dar a luz a los niños y en su crianza. ¿Han pensado alguna vez cómo sería si las necesidades de los hombres y de las mujeres fueran por naturaleza precisamente las mismas? ¿Cómo sería si ambos naturalmente necesitaran sentirse dominantes todo el tiempo? ¿O ambos naturalmente necesitan sentirse protegidos todo el tiempo?
qué alarmante e intolerante serían las cosas. Entonces, el lugar del hombre siempre es un lugar activo, un papel activo, y el de la mujer es pasivo. La mujer tiene que recibir, el hombre tiene que dar, la mujer tiene que ser protegida, el hombre tiene que proteger. Y, y en general esto está bien, ¿no? En un nivel básico, pero cuando una mujer tiene ganas de salir a trabajar o tiene ganas de proveer por la familia, y la iglesia le dice que si ella hace eso, no está siendo una mujer verdadera, eh, Sí, está es negando confuso. Ah, am, su natura divina. ajá, sí, Ya. claro, claro. Entonces, si mi esposa quiere, por ejemplo, mi esposa ha estado en la casa porque nosotros tuvimos un hijo hace 2 años. Entonces ella dijo, bueno, los primeros 2 años yo quiero estar en la casa con él. Y está muy bien, ¿no? Y ahora ella a veces me dice, yo me siento que no estoy aportando, me siento, porque ella fue una maestra por 6 años y eso lo ayudó mucho a ella, a sentirse que ella estaba aportando algo, no solamente a la casa, sino a la sociedad. Y ahora ella siente que no está haciendo mucho, ¿no? La iglesia dice, sí, sí estás haciendo, estás ayudando a tu hijo, y es cierto, pero en el fondo ella tiene esa necesidad, ¿no? Ese deseo de salir de la casa. Sí, Entonces, por el hecho de sentir eso, ella está, como dice, ¿no? Está negando su naturaleza divina. sí. Ella está siendo una rebelde y qué sé yo, ¿no? Sí, Pero, yo creo que lo que pasa es que creemos que la situación familiar de nuestra juventud o niñez es la situación perfecta, ¿no? Esto es el ideal. Entonces, queremos decir que a los papeles entre los sexos en nuestra sociedad de nuestra juventud es como siempre era y como debe siempre ser en el futuro. Y entonces si miramos para la sociedad de la niñez de los líderes actuales de la iglesia, era durante la Segunda Guerra Mundial, o poco después, o poco antes, cuando era una familia muy tradicional, cuando los hombres trabajaban fuera de la casa, las mujeres cuidaban de la casa, y divisiones específicas que hoy en día esto está cambiando y no quiere decir que una manera es mejor que otra, solo que la sociedad cambia porque tiene que cambiar. Pero pensamos que la cultura de nuestra niñez es como debe siempre ser y debe ser el padrón divino, ¿no? bueno, eso es lo que uno también tiene que ver con el tema de que esto es una religión y no solamente un club o una asociación política, ¿no? Cuando uno habla de una religión, está hablando de verdades eternas. Entonces, esto no es solamente algo que uno opina, esto es lo que Dios nos dijo. Y, y en parte eso está bien, hay principios eternos que son buenos, la moralidad básica, no robar, no lastimar a otra gente, pero hay otras cosas que son muy sutiles, como cuál es el papel de la mujer en la sociedad, que cambia con el tiempo. Uno, a medida que uno progresa y aprende, ¿no? Se da cuenta de que uno no tiene toda la verdad, pero la iglesia nos dice que sí, tenemos toda la verdad, no hace falta cambiar. Dios nos dice cuándo tenemos que cambiar, no hace falta pensar por nosotros mismos, ya nos van a decir lo que tenemos que pensar. Y esa es la parte peligrosa para mí. Porque sí, si yo personalmente siento que mi esposa tiene el derecho de salir a trabajar a pesar de que tenemos un niño de 2 años, entonces me voy a sentir como un pecador, me voy a sentir mal, me voy a sentir inferior. Y yo siento que eso no es justo, ¿no? Sí, y la retórica en esta charla de Elder Packer y otras charlas de esta época es muy fuerte sobre estas divisiones y últimamente los líderes de la iglesia no hablan tan fuertemente sobre esto y admiten exenciones y todo esto y entonces am, no van a decir que es pecado para una mujer trabajar fuera de la casa, pero van a decir que el ideal es tener una madre para cuidar de los niños dentro de la casa.
El lenguaje ha cambiado, sí, es más sutil, pero el mensaje está ahí, ¿no? Es lo Yeah. mismo, sí, es cierto. Y ellos tienen que cambiar su lenguaje porque la mayoría de miembros no siguen este padrón tradicional porque no pueden financieramente. Es cierto, y eso volvemos entonces al tema de que la iglesia está muy enfocada en los Estados Unidos, ¿no? Y la iglesia habla de eso, de que una mujer tiene que quedarse en la casa, que no tiene que ir a trabajar, pero en otros países donde la gente no puede hacer eso. Un hombre, por ejemplo, en mi familia en Argentina, mi papá no ganaba lo suficiente como para mantener la casa, y él tenía dos trabajos. Mi mamá tenía que salir. Entonces, mi mamá como miembro de la iglesia en Argentina no tiene otra alternativa que sentirse mal, ¿no? Porque ella eh, está rompiendo el rol tradicional de la mujer, porque está tratando de ayudar a su familia. Entonces, sí, yo creo que la iglesia a veces no es muy sensitiva cuando se trata de otras culturas, ¿no? Ok, otra razón que dio el Elder Packer, y esta para mí es la razón más extraña, y esto tiene que ver también con la bola de nieve de la que estabas hablando. Si permitimos que esto pase, algo peor va a pasar. Y no sé, ¿te gustaría leer esa parte? Okay. Está hablando. Ok. Okay. Una supuesta autoridad ha escrito sobre el tema y propone que los niños deberían tener el derecho a la plena libertad sexual. Otras sociedades no se preocupen por eso. Es solo una idea importante en nuestra sociedad. La gente está tan preocupada porque los niños no tengan relaciones sexuales. Cuando se le preguntó si los preadolescentes deberían tener relaciones sexuales, su respuesta fue claro, ¿por qué no? No se puede mantener al niño sistemáticamente ignorante de cómo llegan a este mundo, cuando en realidad son criaturas sexuales desde el nacimiento. Él está a favor de que se termine con la educación obligatoria, darle a los niños el derecho a elegir una casa que no sea la de sus padres y el derecho al trabajo como una alternativa a la educación obligatoria y el derecho al voto. Y él dice, y yo creo que no sin algo de verdad, la mayoría de mis ideales no son extremas para las personas que son profesionales en el campo. Luego añade, estamos en una posición con respecto a los niños igual al que ya estuvimos con las mujeres en 1958. A continuación, predice que el cambio de liberación de los niños hará que el movimiento de las mujeres parezca pequeño en comparación. Ahí está. Entonces, si permitimos que exista la igualdad entre hombres y mujeres, dentro de poco vamos a tener la igualdad entre niños y adultos. Sí, Yo tengo un par de problemas con esto. Primero, él habla acerca de una supuesta autoridad, pero no nos dice quién es. Y ni siquiera nos dice a qué campos se dedica este hombre. ¿Es psicólogo? ¿Es sociólogo? No sabemos, ¿no? Entonces, ese es un problema para mí. Perdón, ¿qué ibas a decir? oh, iba a decir que se oye el mismo retórico sobre el casamiento gay, que si permitimos el casamiento gay, tenemos que permitir también la pedofilia, ¿no? Pero esos son niños que no están capaces de tomar decisiones importantes y nadie serio está diciendo que debemos permitir la pedofilia, ¿no? O que debemos dar Claro, el voto para niños de 10 años. claro. Es ridículo, pero es una manera de aumentar el miedo de que si permitimos una cosa, ahí todos los niños van a tener sexo a los 10 años o quién sabe. Claro. Es un poco ridículo, ¿no? Hay que admitir. Yo no quiero ser peyorativo, no quiero faltar respeto a la gente, pero esta excusa es un poco ridícula. Y él está usando casos extremos para justificar algo que es normal, ¿no? Como la igualdad entre los hombres y las mujeres.
esta excusa es muy, muy débil, muy, muy débil. Hay un escritor de la iglesia que se llama Terrell Givens. Para mí es uno de los defensores de la iglesia más creíbles, más inteligentes, y él dio una razón por qué estaba bien que se diera el tema este de la igualdad, de que la iglesia estuviera en contra de la enmienda. Y él justifica el hecho diciendo de que las mujeres sí tienen igualdad con los hombres en la iglesia. Él dice, por ejemplo, en la iglesia las mujeres son líderes de organizaciones, pero este es mi problema. Acá en mi primaria, solamente las mujeres pueden ser líderes de la primaria y solamente, por supuesto, las mujeres pueden ser líderes de la sociedad de socorro. Pero, al final del día, estas mujeres tienen que rendir cuentas al obispado, es decir, al sacerdocio. O sea, eh, al final los hombres en realidad están a cargo de la primaria y de la sociedad de socorro, que es la organización de mujeres. Entonces cuando decimos que las mujeres están a cargo, sí, pero hasta cierto punto nomás. Si el presupuesto es controlado por el obispo, las Ujú. llamadas son decididas por él. Y entonces él últimamente tiene el control final, um, a pesar de Incluso que los las líderes. mujeres día a día están liderando su Ajá. organización. Ahora, yo no sé, pero por lo menos mi obispo es un poco diferente, ¿no? Pero yo estaba antes en el obispado y si la sociedad de socorro, la presidenta quería llamar a una consejera, ella proponía el nombre. Ella no decía, ok, quiero a esta persona, ella lo proponía. Y si el obispo aprobaba, entonces era llamada. Y me parece que así como funciona en todos lados, ¿no? No sé. Sí, correcto. Terry Gibbs también dice que otra muestra de que hay igualdad en la iglesia es que los hombres no pueden ir al reino celestial solos, deben estar casados. Pero también es cierto que un hombre puede ir al reino celestial después de casarse y sellarse con muchas mujeres, mientras que una mujer solo puede sellarse con un hombre. Y si esa mujer trata de sellarse con más de uno, es considerada una rebelde y se puede meter en problemas. Incluso estamos hablando de que ya no hay más poligamia, ¿no? Ahora que estamos hablando de las esposas de José Smith en el programa, que no hay más poligamia en la iglesia. Pero sin embargo, si yo me caso una vez y mi esposa me divorcia o ella fallece, ¿no? Yo me puedo casar con otra mujer y sellarme en el templo, lo que quiere decir que en este momento estoy casado con dos mujeres. Y eso si no es poligamia, ¿qué es, no? Pero una mujer primero tiene que hacer una separación con su primer esposo en el templo y después sellarse con otro hombre. Es una Ah, cancelación del selamiento. cancelación, sí. Entonces, ¿cómo somos iguales? Incluso en la eternidad no somos iguales, según la iglesia. Sí, incluso dos de los apóstoles actuales son sellados a más de una mujer, Ujú. porque sus primeras esposas fallecieron. Sí, y es la actitud en general, ¿no? Ese es el problema para mí, la actitud en general que se tiene con respecto a la mujer. Y otra cosa que yo me di cuenta, ¿no? Cuando Eva come del fruto, es porque ella fue engañada por el diablo. El diablo viene y le dice, acá está en Moisés 4, empezando por el versículo 7, y dijo a la mujer, está hablando de la serpiente, con que Dios ha dicho, no comeréis del árbol, de todo árbol del jardín, y hablaba por boca de la serpiente. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, de cierto no moriréis. Dios sabe que el día en que de él comieres, se abrirán vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que se había vuelto agradable a los ojos, y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Entonces, Eva comió porque el diablo la engañó, porque ella fue crédula o lo que sea, ¿no? Pero la razón por la que Adán come es porque él se dio cuenta que si no comía, no podía vivir con Eva. Y si no puede vivir con Eva, no puede cumplir el segundo mandamiento que es de reproducirse. Entonces, Eva comió porque fue engañada, pero Adán comió porque quería obedecer los mandamientos. Por lo tanto, al final del día, el verdadero héroe de la historia, el que se sacrificó
fue Adán, no Eva. Um, Bueno, yo creo que hay una otra escritura, creo en el libro de Mormón, segundo Nefi, algo así, que dice que la decisión de Eva para tomar del fruto no era un error o no fue porque ella fue engañada, sino porque ella entendió que necesitaba de tomar del fruto para poder progresar y para ujú. poder tener hijos, y entonces era un acto heroico. Es una contradicción con el cuento en Génesis, pero eso era siempre mi entendimiento sobre Adán y Eva, era que Eva tenía el valor para comer del fruto, para desobedecer del mandamiento, Sí. porque era un paso necesario para su progreso. Sí, y en la escritura, y ese es el problema, yo traté de encontrar la escritura y para ser honesto no la pude encontrar. Ah, pero traté. Pero por lo que yo me acuerdo, la escritura dice, y ahora yo me doy cuenta de que lo que hicimos fue algo bueno. Si ella eh, antes de tomar el fruto, ella se dio cuenta de que debía ser hecho, entonces sí, podemos justificar de que la iglesia la trata a Eva de una manera justa. Pero si la escritura dice, ahora, después que lo comí, después que caí, ahora me doy cuenta de que fue algo bueno, todavía tenemos que admitir que fue engañada, ¿no? Pero puede ser, yo no puedo dar una respuesta absoluta porque, como digo, no me acuerdo cuál es la escritura, así que no la tengo enfrente mío, pero sí, es posible. Sí, Ah, o es en Moisés o en segundo Nefi. Yo creo que la razón, o una de las razones principales que la iglesia se opuso a la enmienda era porque la iglesia reserva su sacerdocio solo para los hombres. Y durante estos años había varias mujeres o académicos que estaban preguntando por qué las mujeres no podrían tener el sacerdocio, y estaban pesquisando en la historia de la iglesia para la época de José Smith, para ver que José Smith estaba tomando pasos para dar un tipo de sacerdocio a las mujeres, que las mujeres ujú, daban bendiciones y todo esto. Y esto era muy sí, preocupante para los líderes de la iglesia, porque um, no, no era un cambio que ellos estaban listos para hacer. Entonces, tal vez temían que la enmienda podría influir unas leyes que requerirían que ellos cambiaran su sacerdocio, o dar su sacerdocio a las mujeres claro. también por la ley. Y por esto querían vencer la enmienda. Um, Ujú, una de las académicas famosas de la iglesia, que se llama Margaret Toscano, que incluso fue excomulgada por la ujú, iglesia por sus enseñanzas y escritos. Él escribió recientemente: una madre subió al púlpito y contó una historia donde su hijo le preguntó: ¿son los chicos más importantes a las niñas? Y ella dijo: ¿por qué piensas eso? Y él le contestó: porque el Padre Celestial y Jesús son varones, y los chicos pueden tener el sacerdocio y las niñas no. La madre le aseguró que en realidad los hombres y las mujeres son igualmente importantes en la iglesia. Pero me gusta esta historia porque este niño de 8 años de edad recibió un mensaje que dice que hay una diferencia en el tratamiento. ujú. Entonces, esta diferencia del sacerdocio, de hablar mucho del Padre Celestial sin decir casi nada sobre la Madre Celestial, Ujú. um, estas diferencias tienen resultados en nuestras actitudes como miembros de la iglesia y en las actitudes de nuestros hijos.
Sí. De hecho, Margaret Toscano se metió en problemas por eso principalmente, porque ella habló mucho acerca de la Madre Celestial y yo no sé por qué no podemos hablar de ella, sinceramente. Se dice en la iglesia que es porque Dios la respeta mucho y Él no quiere que la gente hable mal de ella, pero si queremos hablar bien de ella tampoco podemos hablar. Sí, No sé. sí, Y eso es lo que hacía ella. Ella le daba a la Madre Celestial el lugar que le corresponde, ¿no? Porque si las mujeres son las verdaderas, como nos dicen en la iglesia, las mujeres son las que realmente crían a los hijos y las que tienen esa responsabilidad. ¿Por qué no puedo yo, no orar, sino como adorar a la Madre Celestial, pero decirle, ¿no? Gracias por todo lo que has hecho. No podemos. Ah, Jesucristo que se sacrificó tanto por nosotros, yo quiero orar y decirle gracias por lo que ha hecho. No podemos. Y sinceramente eso yo no lo entiendo. Pero bueno, Margaret se metió en problemas por eso, porque ella habló de la Madre Celestial y, y es confuso, ¿no? Eh, Eliza Snow escribió en el himno este, Oh mi Padre, acerca de que hay una Madre Celestial y está en el himnario. Y esa es toda la referencia que tenemos. No hay otra referencia a la Madre Celestial en las escrituras que yo sepa. no. Sí, nada directo, es todo inferido por la doctrina del matrimonio celestial y de tener un Padre celestial. Y yo creo que los líderes, am, ellos no quieren dar nueva doctrina sobre esto, quieren am, enfocarse en las escrituras y por esto no hablan mucho de la Madre Celestial, porque las escrituras no hablan mucho, pero tampoco quieren que otros miembros hablen sobre ella porque ah, el papel de dar nueva doctrina es el Ujú. papel de los líderes de la iglesia. Entonces, para tener una mujer hablando sobre Madre Celestial, especulando sobre su papel, su cargo divino en el universo, es una amenaza al poder y control que los líderes de la iglesia tienen sobre la doctrina. Y por esto ellos limitan el discurso sobre Madre Celestial y también se oponen a la adoración a ella y todo esto. Esto es mi pensamiento. Y eso yo lo entiendo, ¿no? Hay un Dios y tenemos que adorar a ese Dios solamente y eso está bien, pero sí, por lo menos reconocer, ¿no? La importancia de ella, pero no se puede. Ah, pero bueno, y finalmente yo lo que quería decir es que a pesar de que en la iglesia uno habla de la igualdad, en la iglesia siempre se dice que el hombre y la mujer son iguales, uno no camina al frente del otro, sino que caminan al lado, pero como en la historia ¿no? Ese chico de 8 años, él sintió que los hombres eran más importantes en la iglesia porque las chicas no reciben el sacerdocio. Y, y cuando a uno se le dice que el hombre y la mujer son iguales, pero el hombre es el que tiene el sacerdocio y la mujer debe ser un apoyo a ese sacerdocio. Uno no puede dejar de sentir que el rol de la mujer es más que nada auxiliar y secundario. Y los dos supuestamente tienen igual importancia en la casa, pero el hombre es el que preside, el que bendice, el que decide quién hace la oración, el que recibe revelación para la familia, ¿no? Etcétera. Y El la, que presidir, ¿no? ajá, exactamente. Y bueno, se nos dice, ¿no? Que, bueno, el sacerdocio de la mujer es tener hijos, pero Pero ¿qué pasa entonces con una mujer que quiere trabajar, una mujer que no puede tener hijos, por ejemplo? Nosotros no podemos tener hijos y tuvimos que adoptar, pero por mucho tiempo mi mujer se sentía como ¿cómo se dice? Un fracaso, porque ella no podía tener hijos, ¿no? Dice, ¿por qué Dios me manda a hacer esto y después no me deja hacerlo? Entonces, ¿qué pasa en esa situación? ¿No? Uno va a la iglesia y el Día de la Madre todos hablan acerca de la importancia y la bendición que es tener hijos y nosotros no podíamos. Y entonces, si el papel de la mujer es exclusivamente tener hijos y criar buenos hijos, ¿qué pasa cuando esos hijos se van de la casa? No, bueno, hay tantas preguntas, ¿no? Que uno se enfoca en una familia tradicional y se olvida de todas estas otras
estas otras situaciones. Sí, lo que yo percibo es que, o percibo, es que los casales en la iglesia, los jóvenes, ellos en sus casamientos, en sus relacionamientos, tienen mucha igualdad entre los sexos. Y yo y mi esposa hacemos decisiones juntos. Yo no mando, yo no tomo la decisión final. Si no estamos de acuerdo, Ujú. ahí esperamos hasta que podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Ujú. Y creo que esto es la manera de la mayoría de casales en la iglesia. Y porque esto es la sociedad, esto es como la sociedad manda que debemos hacer. Y porque la iglesia dice que el hombre y la mujer es igual, son iguales. Pero tenemos también este lenguaje sobre el hombre debe presidir, la mujer, o el presidente Monson dijo en una conferencia reciente que el hombre es la cabeza de la casa y la mujer el corazón, Claro. ¿no? Esta idea que no es como funciona hoy en día. Entonces lo que hacemos es cambiamos la definición de presidir, de patriarquía, para decir que no significa que el hombre es más alto en la familia o que él toma las decisiones, significa que él decide quién va a dar la oración. Oh, Claro, claro. y entonces tenemos que cambiar el lenguaje porque la sociedad está cambiando y no queremos aparecer primitivos, pero tampoco podemos dejar de usar el lenguaje de las escrituras de los profetas anteriores, entonces cambiamos la Sí. definición. Ok, bueno, ese es el tema, entonces, un tema muy complicado, digo yo, ¿no? El tema de las mujeres en la iglesia. Hubiera sido lindo tener una mujer, ¿no? Para compartir el punto de vista de ella, así que, pero, Sí, pero bueno. qué ironía. Ah, sí, pero bueno, eso es todo lo que tenemos, entonces muchísimas gracias por escucharnos y no se olviden de visitar la página de internet pesquisasmormonas.com, de visitarnos en el grupo de Facebook para dejar comentarios y preguntas. Y un favorcito para todos, necesitamos a alguien que nos ayude con las traducciones. Este podcast, la preparación es mucho trabajo y nosotros nos gusta mucho hacerlo, pero si alguien nos gustaría ayudarnos con las traducciones, sería buenísimo. Contáctenos por Facebook o por la página o nos pueden llamar al número 1-385-244-0764. Ese es el número de los Estados Unidos y le agradeceríamos mucho cualquier ayuda que nos puedan dar. Y bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo por escucharnos y nos estamos viendo entonces la semana que viene. Ok, hasta luego. Ok, bye, Joel.